Quiero iniciar esta sesión de Ceneval planteándoles, como les comentaba hace unos minutos, algunos reactivos de cómo se conforma el examen. Digo, evidentemente no van a ser los reactivos que, este, que vayan a presentarles en el examen. Digo, podría ser, pero pues el caso es que ustedes se familiaricen con, pues, con los reactivos, ¿no? Muy bien. Hay una metodología, yo digo, de 4 pasos para Ceneval, que es una primera lectura para conocer el reactivo, una segunda lectura para empezar a ubicar la pregunta y los conceptos clave, otra tercera lectura para descartar reactivos distractores, y un cuarto paso es pues seleccionar, ¿no?, lo que nosotros consideramos que es el reactivo correcto. ¿Cómo es esto? A ver, por ejemplo, si nos puedes ayudar, Liliana, leyendo esta pregunta. Reactivo 1. Liliana, ¿estás por ahí? A ver, Samantha, a ver si nos puedes apoyar con leyendo esta pregunta. ¿Me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien, yo te escucho perfecto. Ok, muy bien. Dice, ¿qué tipo de preguntas se incluyen en el examen? Reactivo 1. Jorge, al ser declarado culpable de un delito, ha sido condenado a cumplir una pena de 10 años de prisión. María, concubina de Jorge, pretende solicitar la pérdida de la patria potestad de los hijos procreados en común, ya que no quiere tener la obligación de pedirle al padre otorgue su permiso para poder salir con sus hijos fuera del país. La naturaleza jurídica del presente conflicto pertenece al derecho A, penal, B, civil, C, internacional, D, familiar. Excelente, gracias, Sam. Ok, entonces ahí tenemos como tal la primera pregunta ya leída, ¿no? O sea, identificamos el reactivo sin hacer de entrada un estudio puntual, sino simplemente ya conocemos a grandes rasgos cuál es el reactivo, ¿no? Ahora, vamos con una segunda lectura detallada. Descarta. Bueno, insisto, pero vamos primero, ya leímos la pregunta, ahora vamos a identificar la pregunta y las palabras claves del reactivo. En este caso, Samantha nos apoya leyendo generalmente la pregunta. Ahora, vamos a identificar las palabras clave. Bueno, la naturaleza jurídica del presente conflicto pertenece al derecho y nos pone una serie de opciones: venganza civil, internacional, familiar. Entonces, ¿cuál sería la pregunta concreta? En mi opinión, estamos hablando de que nos está preguntando la naturaleza jurídica del presente conflicto. Ok, entonces ya estamos hablando de naturaleza jurídica, ya estamos hablando de rama de derecho. Ok, entonces, ¿qué otra palabra, qué palabra clave podemos encontrar? Por ejemplo, podríamos decir, a ver, porque ha sido declarado, María pretende solicitar la pérdida de la patria potestad de los hijos procreados en común. Ok. Cuando a nosotros nos presentaron este ejemplo, de hecho, lo retomo de un curso que tomamos hace algunos meses para el Ceneval. Cuando nos presentan este ejemplo, ahorita vamos a ver otros más, lo que hace Ceneval es que te da un montón de información. Te describe diversas situaciones que pasan al mismo tiempo, pero de esas situaciones solamente le interesa a Ceneval que tú de esas situaciones identifiques la respuesta hacia esa situación sobre la que te está preguntando. Entonces, dicho de otra manera, por ejemplo, tenemos la situación en la que Jorge fue declarado de un delito, ¿no? Y fue condenado a cumplir una pena de 10 años. Eso es una situación. Tenemos la otra situación, que María es concubina de Jorge y que pretende solicitarle ahí la patria potestad, ¿no?, de los hijos que estuvieron, ¿no? Y otra
Otra situación también es que no quiere tener la obligación de pedirle al padre, ¿no? Pues ese permiso para salir al extranjero, ¿no? Entonces tenemos el delito de Jorge, la solicitud de pérdida de patria potestad y en este caso ya como última, la intención de querer viajar fuera del país sin tener que pues contar con un permiso, con una autorización del padre. Tenemos tres situaciones. De ahí, Ceneval solamente te está solicitando que tú identifiques la naturaleza del presente conflicto. Y si vemos, por ejemplo, lo de Jorge y el permiso como tal, no hay una intención de modificar alguna situación jurídica, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge pues ya fue condenado al delito, ¿no? Y el hecho de salir fuera bueno, de salir del país, pues es algo correlativo, en este caso, a lo que se está presentando, que es que María quiere solicitarle la pérdida de la patria potestad. Este, esta situación que está entre líneas es lo que Ceneval nosotros nos va a preguntar y así va a venir en todos los reactivos de Ceneval. Digo, quizá algunos más largos, otros más, otros más cortos, pero el tema es que les van a plantear diversas situaciones, entonces ustedes con una metodología de 4 pasos que sugerimos, consideramos que pueden pues ir respondiendo los reactivos de forma acertada, ¿no? Entonces, ya tenemos la primera lectura rápida donde se identifica la pregunta y las palabras claves del reactivo, en este caso, naturaleza jurídica del presente conflicto, y que se pretende solicitar la pérdida de la patria potestad. Muy bien. Segunda lectura detallada. Descarta dos incisos de la respuesta que no tengan relación con los conceptos clave. ¿Cómo es esto? Voy a agarrar otro color. A ver. En los incisos que te pones en Eval A, B, C y D, de alguna manera van a tener relación con el reactivo, pero no con la pregunta concreta. Siempre van a haber dos distractores, tengan muy en cuenta esto, siempre van a haber dos distractores y dos preguntas que de esas dos, una tiene que ser la más adecuada. Yo pregunto, por ejemplo, a Michelle. Vamos acá. Vamos a descartar dos incisos. Del A, B, C y D, ¿cuál descartaríamos? Teniendo ya en cuenta que nos pide determinar la naturaleza de un conflicto de pérdida de patria potestad. ¿Qué rama o qué ramas descartaríamos? Yo descartaría penal y civil. ¿Ok? Yo descartaría penal e internacional. Muy bien, ok. ¿Quién más? ¿Cuál descartarías, Gustavo? Penal y civil. Ok. David, a ver si estás por ahí. ¿Cuál descartaríamos? Internacional y familiar. Ok. Liliana. Internacional y familiar. Muy bien. A ver, Paulina, ¿está por aquí? No, creo que no puede entrar. Bien. Todos están bien con pues descartar el tema penal, ¿no? Pues lógicamente, o sea, realmente como tal, no estamos frente a una situación que se pretenda modificar. Digo, internacional, pues realmente las relaciones, dijeron también internacional. Bueno, aquí voy a hacer una precisión. Aquí sí no podemos hablar de esto. ¿Por qué razón? Porque las relaciones familiares, al final de cuentas, es nuestro punto de análisis. Entonces, las normas de derecho internacional, si bien hay cuestiones de derecho internacional privado, pero lo cierto es que hablar de derecho internacional privado, hablamos de cuestiones de tráfico jurídico, ¿no? Por ejemplo, de que una persona extranjera se case con una mexicana, ¿no? Y tengan hijos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de adquirir una nacionalidad, eso lo va a regular el derecho internacional privado, ¿no?
Y hasta cierto punto podríamos decir, bueno, pues sí, sí tiene que ver con la cuestión internacional, pero es que como tal no estamos hablando de un conflicto, ¿no?, entre estados o un conflicto entre situaciones jurídicas amparadas por normas de derecho internacional privado. Entonces, no podríamos estar como tal frente a esa situación. Entonces, a ver, descartamos penal e internacional. Ahora, ¿por qué no? Pero bueno, sí, ya les dije por qué no penal. Ahora, tenemos civil y familiar. Entonces, aquí ya estamos, ya terminamos la segunda lectura detallada. Ahora vamos a la tercera lectura detallada. Revisa los dos incisos restantes y su relación con las palabras clave. Selecciona la respuesta correcta. Entonces, vamos a marcar las palabras clave. Naturaleza jurídica y pérdida de la patria potestad. Entre el derecho civil y el derecho familiar, ¿cuál de estos dos tiene mayor relación con la naturaleza jurídica de un tema de pérdida de patria potestad? El derecho familiar. Correcto. Entonces, ahí tendríamos el cuarto y último paso de la metodología Ceneval, que es seleccionar la respuesta correcta, y sí, sería el derecho familiar. ¿Por qué no el derecho civil? Porque si bien bueno, aquí en Tabasco hay unas entidades federativas que tienen un código familiar y de procedimientos familiares, pero aquí en Tabasco, y yo creo que en la mayoría de las entidades federativas, todavía las relaciones familiares se siguen regulando por disposiciones contenidas en los códigos civiles. Pero, ¿qué pasa? Que hoy por hoy, el derecho familiar se constituye como una rama autónoma. De hecho, por ahí la Corte incluso empieza a discutir sobre la constitucionalización del derecho de familia a partir del artículo 4 constitucional. Y aquí les va un dato muy interesante. Puede ser que hayan los miles de códigos civiles que hablen sobre, por ejemplo, las causales de divorcio, la pérdida de patria potestad, pero lo que pasa es que hay principios, no sé, como la responsabilidad parental, como el interés superior del menor, como el derecho a libre desarrollo de la personalidad, como por ejemplo la presunción de idoneidad, ¿no? Entonces todos estos conceptos de cierta manera se han empezado a articular a tal punto que el derecho familiar se erige como una rama autónoma. Hay una vez, cuando le dedicaba más tiempo al litigio familiar, nos tocó llevar un asunto en el que pues se solicitaba la convivencia familiar, ¿no? Es un juicio familiar que no está ventilado bajo un procedimiento especial, sí no se ventila bajo pues el procedimiento ordinario, ¿no? O sea, realmente no hay una tramitación especial para ello. Pero en toda la argumentación que se realizó para efectos de solicitar la pérdida de la convivencia, perdón, la argumentación jurídica fue llevada de la mano a partir de estándares de derechos humanos. Por ejemplo, estándares contenidos en la Convención de Derechos del Niño, estándares contenidos a partir del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, correlacionados con el cuarto constitucional, ¿no? ¿De qué hablamos? Bueno, el interés superior del niño es un derecho humano. Y ese derecho humano se puede garantizar de múltiples maneras. Una de ellas es justamente la convivencia familiar. Y la convivencia familiar es una cuestión no solamente reconocida por la Corte, sino por Naciones Unidas, que justamente trata de hacer que el niño se desarrolle de una manera amplia, armónica, y que con ello pueda explotar su plan de vida, ¿no? Entonces, ya podemos hablar de que el derecho familiar se desvincula de esa óptica de derecho privado. Sí, sin ningún problema podríamos hablar de eso, ¿no? Entonces, pues para efectos de esta metodología, por eso es que nos interesa ir conociendo todo ese trasfondo teórico, incluso jurisprudencial, para cuando se nos presente una situación de carne y hueso como la que tenemos ahorita, pues sepamos que este problema no se va a ventilar por normas propiamente de carácter civil, sino de tipo familiar, aunque, insisto, las normas familiares en algunos estados de la República estén insertadas en un código civil, ¿no?
Entonces, así, de esta manera podemos ir resolviendo los activos en Eval. Insisto, primera lectura rápida, identificar pregunta y palabras claves. Segunda lectura detallada, descartar los dos distractores. Tercera lectura detallada, identificar los dos incisos restantes y relacionarlos con los conceptos clave. Y el cuarto paso de la metodología, seleccionar la respuesta correcta una vez que pues hayamos completado los 3 pasos. Ustedes me preguntarán, ¿es obligación hacerlo? Yo les digo, no es obligación realmente. Hay preguntas que se pueden resolver simplemente, dirían, por ahí a ojo de buen cubero, o sea, pues casi de inmediato, ¿no? Pero si tenemos ciertas áreas de oportunidad en algunas materias de derecho, como pues en el caso de este grupo, ¿no? Fiscal y penal, yo sugeriría hacer esa metodología de 4 pasos. Yo les comparto que sí me funcionó. Y lo cierto es que también deberíamos aprender a responder preguntas con tiempo, por lo regular 1.5 minutos, 2 minutos, para ir llevando un buen ritmo y que no nos vaya a comer el tiempo. Entonces, ¿me explico con esto que les acabo de platicar? Okay, excelente. Bien. Vamos con el segundo. A ver, Guadalupe, si nos puedes apoyar con la lectura. Ahorita no puedo. ¿Puedo participar más adelante, por favor? Oh, claro. A ver, Michelle, ¿nos puedes apoyar? Sí, dice, reactivo 2. Una señora se entera al cumplir 25 años de matrimonio que su marido tuvo un hijo con otra persona. Al averiguar, se da cuenta que esto ocurrió años atrás, antes de que ella contrajera matrimonio con su marido. El esposo le comenta que su supuesto hijo le está pidiendo que lo reconozca, ya que desea llevar su apellido. Sin embargo, él no quiere hacerlo, pues no está muy seguro de que en realidad sea padre del joven. ¿Cuál es la prueba idónea para probar dicha circunstancia? Excelente, gracias. Gracias, Michelle. Vamos, ya que nos apoyas aquí. Ok, primera lectura rápida. Identifica la pregunta y las palabras claves del reactivo. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, la pregunta y las palabras clave del reactivo? Voy a conectar mi A ver, computadora. 2 minutos, aquí sigo. ¿Cuál es esa prueba idónea para probar la circunstancia? bueno, yo subrayaría pues, que lo reconozca, ¿no? Ok, a ver. Que reconozca, ¿no? ¿Y la pregunta? Bueno, pues aquí yo creo que está obvia, ¿no? Pues ¿Cuál es la sí, prueba sí, idónea? prueba idónea, ajá. Ok, prueba idónea, perfecto. Muy bien. Ujú. Seguimos. Ok, perfecto, Michelle, gracias. Samantha, a ver, entonces vamos con el segundo paso. A ver, vamos a pedir que reconozca y sí, un reconocimiento de hijo. Ok, perfecto. Samantha, ya tenemos la pregunta, ya identificamos cuál es la prueba idónea y las palabras clave para una situación de reconocimiento de hijo. De estos 4 reactivos que tenemos, documental, testimonial, confesional y pericial, de estos dos, ¿cuáles son los que tú dices, yo descarto de estos? ¿Cuáles serían, Samantha? Si eres tan amable. La testimonial Ok, a y, ver. Ok, descartamos testimonial. y pienso que la pericial. Ok. Muy bien. Samantha dice testimonial y pericial. Liliana, ¿cuál prueba descartarías tú? Yo creo que sería la documental y la testimonial. Ok, Liliana dice que... A ver. Espera. Ok, Liliana dice que documental y testimonial, perfecto.
Gustavo, ¿cuáles descartarías? Bueno, acabo de leer el problema y no sé, creo que la confesional y pericial la descartaría. Ok. Gracias, Gustavo. A ver, David o es David o David? ¿Cómo es? David, David, ok, gracias, David. ¿Cuáles descartarías si eres tan amable? la testimonial y pericial. Ok. Todos descartaríamos, algunos descartarían testimonial y pericial. Muy bien. Ok, vamos contigo, David, digo, ya que estamos aquí. Tercera lectura. De los dos reactivos que nos quedan, en este caso, pues estamos hablando de confesional y documental. ¿Cuáles son los que se relacionan con el problema concreto? Bueno, pero modifico la pregunta. ¿Cuál quitarías de estos dos que tenemos a la vista? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, sí. Ah, perdón. La verdad tengo muchísima duda. Ok, bueno, no pasa nada. Bien. Les voy a hacer el mapeo, porque aquí sí tenemos un poco de error. Muy bien. La respuesta sería, disculpe, la respuesta No, sí. sería la pericial, ¿no? Es correcto, De Miguel, hecho, ¿verdad? sí, de hecho hay una tesis jurisprudencial que dice que es la única prueba para un juicio de reconocimiento de paternidad. ¿Y qué Necesaria, prueba la única sería? prueba. Ok, sí, estamos hablando de la prueba La policial, prueba sí. de sangre. Prueba de Prueba de ADN. ADN, es correcto, es correcto. Sí, miren, a ver, voy a volver a borrar. Y les digo el porqué de las cosas. Lo que pasa con Ceneval incluso es que aquí no es un examen donde vamos a hacer jurisprudencia, ni vamos a hacer opiniones. Nos piden preguntas concretas, ¿no? Frente a problemas concretos, ¿no? Entonces, lo que pasa, a ver, no sé por qué, después de que intento rayar, ok. La confesional de plano no. O sea, porque la confesional es una prueba que dicen, a ver, que diga si es cierto tal y como lo es. Digo, aquí los que ya han tenido la oportunidad de litigar, saben que son preguntas de sí y no. Pero pues, ¿qué pasa de que cuando una persona cuando la contraparte ofrezca la confesional, no, cuando la demandante ofrezca la confesional, pues claramente el que está obligado a responderle, pues va a decir que no es su hijo, ¿no? Entonces, claramente este tipo de preguntas, este tipo de prueba, pues no es la más idónea, ¿verdad? Testimonial, pues puede ser incluso, ¿no? Que digan, oye, es que ese es el hijo de Gustavo. Ah, sí, yo lo he visto que Gustavo lo lleva y lo recoge, que incluso lo lleva a su casa y demás, sí, lo trata como su hijo. Bueno, pues igual podría ser, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que nos está preguntando una prueba idónea. O sea, no dice cuál es la prueba para probar dicha circunstancia, te dice cuál es la prueba idónea. Yo creo que esa es la caracterización, idónea. Ah, entonces aquí ya nos cambia el panorama. Bien, entonces, testimonial, pues claramente descartamos, ¿no? Porque incluso un testimonio podría estar bien armado. Nos quedaríamos en este sentido, ya habiendo descartado estos, con documental y pericial. Pero a ver, eh, a ver, el dictamen de un experto en ADN, pues sí, está en un documento, ¿no? Pero los documentos pueden ser ofrecidos por las propias partes. Realmente, si yo tengo documentos pasados ante la fe pública de una autoridad, pues es una prueba documental, ¿no? Entonces, no nos conviene tanto. Pero una prueba pericial es un medio en el cual hay conocimiento experto, por ejemplo, en este caso, gente experta en el tema de ADN, que con criterios científicos pueden ayudar a dilucidar un problema de derecho. En este caso, los jueces no son expertos en ciencia y eso es algo que se ha reconocido incluso en la propia jurisprudencia de la Corte, ¿no? Incluso la propia Corte ha reconocido esa necesidad de empezar a vincular la ciencia con el derecho, ¿no?
Entonces, si ya tenemos ese reconocimiento y si ya sabemos que hay pruebas y que de esas pruebas hay pruebas que incluso nos favorecen más, pues en ese caso, para acreditar esa relación de padre-hijo, pues en ese caso nos conviene un dictamen pericial de prueba de ADN. Entonces, a ver, voy a pegar aquí. Y pues la respuesta a este reactivo sería la prueba pericial. Y pues, digo, ahí sí ya no es tan difícil conseguir un informe de ADN, ¿no? Aquí en Villahermosa los hay, en Puebla también, en Cuernavaca, allá en Morelos también, o sea, los hay en todo el país, ¿no? Y eso se puede adjuntar a la demanda y se desahoga en la etapa de pruebas, pero pues eso es lo que nos va, en ese sentido, a fundar nuestra postura. Muy bien, entonces, les repito, este ejercicio de 4 pasos nos puede ayudar mucho, incluso pues a despejar un poco esa basura de la pregunta y a quedarnos con lo que nos interesa, ¿no? Hay un tema de reconocimiento de paternidad y a mí me interesa saber cuál es la prueba idónea. No me está interesando, por ejemplo, que la señora se enteró hace 25 años, no me está interesando que haya contraído matrimonio con otra persona, eso no me interesa. Lo que me interesa es, ¿sabes qué? Yo, juez familiar, vengo a ti a reclamarte un reconocimiento de paternidad y para esos efectos yo te doy un dictamen pericial firmado y con un químico farmacobiólogo con cédula profesional. Entonces, para cuestionar una prueba pericial, pues aquí es un poco más complejo, ¿no? Porque pues ya estás objetando un documento técnico y cómo lo tienes que objetar con otro documento técnico. Entonces, eso es lo que lo vuelve complicado. Así que pues, en concreto tendríamos que decantarnos por la prueba pericial. Muy bien. Esto se los voy a pasar, no se preocupen. Todo esto que estoy proyectando se los voy a compartir para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien, ¿queda claro la pregunta? Hola, Miguel. Levantó la mano. Sí. A ver, Miguel, creo que no sé si nos puedes compartir tu pregunta. Ok. Es que más que una pregunta, bueno, yo creo que también pienso, a lo mejor estoy mal, por eso quiero resolver mi duda, que una palabra clave podría ser, él no quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque claro, tenía entendido que también pudiese ser de manera confesional, al querer ir a registrar a un menor con tu apellido. Hay bueno, aquí en el estado de Puebla, de hecho, hay una página del estado oficial en donde te da todos los requisitos necesarios para ir a reconocer a un menor. No de sé hecho, si también. es un comentario acertado, por supuesto. Estoy en mi bote de café. Lo que pasa es que incluso ahí se asume como un indicio, no estándar de prueba, pero sí un indicio, en el que cuando hay una negativa por parte de la persona que se demanda, sea padre o sea madre, hay un indicio de que incluso puede ser su hijo, ¿no? Por ahí la corte lo ha mencionado, no tengo a la mano la sentencia, pero sí, podríamos incluso mencionar, a ver, ¿dónde está? Sí, o sea, él no quiere hacerlo. Entonces, como que hay cierta cuestión ahí de que, pues, ¿qué pasa si me adjudican de que el hijo es mío? Entonces, tengo que, evidentemente, yo asumir obligaciones alimentarias, tengo que hacer frente a la responsabilidad parental que me vincula al hijo. Entonces, les voy a buscar la sentencia, porque sí, ya la Corte ha reconocido esta negativa como un estándar de prueba, pero déjenme se lo rectifico. Muchas gracias, Miguel. No, de hecho, gracias a usted. Muy bien. Bueno, insisto, todo eso se los voy a pasar. Bien.
aquí vamos, a ver, Miguel, si nos puedes apoyar, ya que estás aquí, a ver si eres tan amable, leyendo el reactivo, y ya incluso pues identificando la pregunta y las palabras clave. Ok, no sé si me escuchan bien. Claro. Dice reactivo 3, con motivo del Buen Fin, Clave Móvil S.A. ofrece a sus clientes una promoción por medio de la cual pueden adquirir una pantalla plana a meses sin intereses. Varias personas aprovechan la promoción, pero al recibir su estado de cuenta se percatan que sí le están cobrando un interés mensual. Dichas personas presentan una queja ante el órgano competente, llegando a un acuerdo de conciliación con el proveedor de los servicios telefónicos. La legislación aplicable a este caso y que contempla la posibilidad de solucionar este tipo de controversias mediante un acuerdo conciliatorio es, pues yo Entonces, descartaría... vamos a identificar primero la pregunta. Vamos primero con la pregunta. O con lo que nos está pidiendo, porque a veces nos puede plantear la pregunta directa o completar cierta oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estaríamos completando la legislación aplicable a este caso y que contempla la posibilidad de solucionar ese tipo de controversias mediante un acuerdo conciliatorio es, inserte ahí el tipo de ordenamiento. ¿Podríamos asumir que esta última oración es lo que nos pide Ceneval? Pregunto. No sé. Sí, la legislación aplicable. ¿Ok? Entonces, nos quedamos con que el cuestionamiento va a ser determinar la legislación aplicable a este caso que contemple la vía de el acuerdo conciliatorio. O sea, una legislación que contemple la conciliación como un medio de solución de controversias. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya tenemos la pregunta. Ahora vámonos con las palabras clave del reactivo. ¿Cuáles son las que tú escogerías, Miguel, si eres tan amable? Las palabras clave, sería ofrecer a sus clientes. Está hablando de un servicio en este caso. Ok. A ver, Liliana. Yo creo que sería legislación aplicable y Esa acuerdo conciliatorio. es la pregunta, es lo que nos interesa elucidar, la legislación aplicable que contemple la posibilidad de solucionar la controversia mediante la conciliación. Esa es la pregunta. Pero las palabras clave del reactivo. ¿Cuál es el problema en sí? La queja. Hey, muy bien. Muy bien. A ver, vámonos con la queja. Una queja ante el órgano competente. ¿No? Y ya es que se llegó a un acuerdo de conciliación con el proveedor de los servicios telefónicos. Ah, ok, entonces ya, primera lectura rápida, pregunta y reactivos clave, check, ¿no? Entonces, hago todo un proceso mental. Ok, yo ya entiendo que toda la información que me están dando, lo que quiere este reactivo de nombre y apellido Ceneval es saber qué tipo de ley es aplicable, cuál es el ordenamiento o ley aplicable que me permita a mí solucionar mediante acuerdo conciliatorio una problemática contra un proveedor de servicios telefónicos. Es decir, por ejemplo, yo digo, Silva, yo tengo un problema con AT&T. Y sabes qué, yo quiero solucionarlo de la manera de conciliación, porque eso ir al juzgado, yo tengo que ir a mi trabajo, ya no puedo estar perdiendo tiempo, ya me descontaron un día, yo ya quiero terminar por la conciliación. Ok, entonces yo me acerco con mi abogado, ¿sabe qué, abogado? Por favor, ella apóyeme. El abogado tiene que saber, a ver, pues, cuál es el ordenamiento que va a favorecer eso que quiere tu cliente, ¿no? Entonces, ya tengo ya mi pregunta y mi reactivo clave, que es lo que me va a caracterizar el problema. Un órgano competente, un acuerdo de conciliación con un prestador de servicios telefónicos. Perfecto, ya lo tenemos.
vamos ahora al otro punto, ¿no? A ver, David, por ejemplo, descarta dos incisos de la respuesta que no tengan que ver con los conceptos claves. ¿Cuáles serían, David? Si eres tan amable. El Código de Comercio y este, la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ok. A ver, Michelle. Yo tacharía la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código de Comercio. Ok. Perdón, a ver. Y Código de Comercio, ¿ok? Muy bien. Ok, gracias, Michelle. Perfecto. Samantha. Ya Michelle nos dijo que elimina la Ley Federal de Telecomunicaciones y el Código de Comercio. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero con el Código de Comercio no, porque es un acto de comercio meramente la compra de las televisiones, porque si bien es a meses sin intereses, eso no quita que es un acto de comercio. Así que yo tengo duda, o sea, la verdad tengo duda porque yo me quedaría con el Código de Comercio, es un acto de comercio. Me quedaría también con el Código Civil porque es un conflicto entre particulares, pero no, yo no a la vez me quisiera descartar la Ley de Protección al Consumidor porque habla de un acuerdo conciliatorio entre las dos partes. Así que pues eso dependería de dónde lo hayan promovido desde un inicio, porque bien pueden llegar a medios alternos por parte del Poder Judicial o bien se pueden ir directamente al, a la Profeco. Así que pues ya, yo ya entré mucho. Entonces descartarías Ley Federal de Telecomunicaciones y Y ya, las otras Código. tres no estoy segura. No sé, no sé cuál de las otras tres cuáles otras me quedaría. Porque creo A que ver, son correctas las tres. a ver, aquí hay un debate muy interesante. Ya Michelle dijo, no saben qué, yo Ley Federal de Telecomunicaciones y Código de Comercio. No hay más. A ver, Gustavo, a ver, ya aquí Michelle nos pone un contexto muy interesante. A ver, ¿qué nos dice Gustavo? Bueno, es que tenía una duda con la palabra legislación aplicable, pero ahorita con lo que dijo, no recuerdo quién era lo anterior, pero Derecho o sea, yo estoy de aplicable, acuerdo, legislación aplicable. ajá, o sea, yo estoy de acuerdo que una de las respuestas correctas es la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque pues en esta ley se tiene que respetar que la compró a meses sin intereses y no, o sea, se tiene que respetar esa parte, ¿no? Y yo Bueno, descartaría el Código Civil Federal, o sea, porque en esta parte, pues, si van a llegar a una conciliación, pues siento yo que no tiene nada que ver. que Y lo tenemos, ya también, lo tenemos. Está. ya, Está. Pues ya hay opiniones divididas. No, realmente es que eso es lo que voy. O sea, todos los activos, bueno, todos los incisos A, B, C y D de Ceneval, de cierta manera van a tener que ver con el reactivo, ¿no? Pero como les comento, el hecho de que tengan que ver con el reactivo no implica necesariamente que tengan que ver con la pregunta y las palabras clave concretas. Entonces, a ver, ya en un inicio nosotros dijimos que lo que nos interesa saber es la ley aplicable a los procedimientos conciliatorios contra, en este caso, prestadores de servicios telefónicos. Y que sea ante el órgano competente. Es muy importante, un órgano competente que lleve procedimientos de conciliación entre un particular y una empresa prestadora de servicios telefónicos. Correcto, ya lo tengo. Ahora, vamos, ya descartamos Ley Federal de Telecomunicaciones y Código Civil Federal. Ahorita les digo por qué. En este caso ya nos quedan nada más, nos quedan dos, que es el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor. De estas dos, ¿cuál se va a relacionar con la pregunta y
activos clave, y pues por ende ya, ¿cuál seleccionarían ustedes? Yo me quedaría para el acuerdo conciliatorio, la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Ok? Igual yo Michelle. opto también por la D. ¿Ok? Igual. Michelle. Igual, perfecto. Pues, a ver si, a ver, dejen la selección. Sí, esto va a ser. Ahora, voy a borrar tantito aquí. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no Código Civil Federal y por qué no Ley Federal de Telecomunicaciones? Recuerden que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Ley Federal de Telecomunicaciones pues responde a esa reforma constitucional que hubo en esa materia. De hecho, se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y lo que regula esta ley, digo, cuestiones más, cuestiones menos, pues cuestiones como temas técnicos, quién es un prestador de servicios telefónicos, ¿no? Cuáles son los derechos que tiene un prestador de servicios telefónicos, sus obligaciones, eso de las redes magnéticas, abrir la señal a espacios indígenas, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, si una comunidad indígena quiere transmitir sus propias, no sé, cantos típicos o incluso ancestrales, pues garantizarles ese derecho. Ese tipo de cuestiones lo prevé ese tipo de ley. Es decir, el funcionamiento de todo el tema de las telecomunicaciones, cuestiones técnicas, cuestiones, pues incluso hasta tecnológicas, si ustedes lo quieren ver así. Entonces, pues no nos responde a esto que nosotros queremos ver. Y el Código Civil Federal, bueno, pues ya de entrada hay una regla ahí en el Código de Comercio que cuando hay una relación entre un particular, si por una parte el acto es civil, ¿no? Y por la otra la persona ejerce un acto mercantil, pues en ese sentido, el problema, si es que lo llegara a ver, se va a dilucidar por las leyes mercantiles. Por ejemplo, Michelle es una persona física que no ejerce actos de comercio, es un particular que va a Telcel, ¿no? ¿Y Telcel qué es? Telcel es una sociedad mercantil constituida, yo creo que como SA, SB, no tengo el dato a la mano, pero ¿qué es lo que hace Telcel? Su giro comercial es la venta y distribución de equipos de telefonía móvil, y hoy incluso hasta servicios internet. Ese es el giro principal. Entonces, cuando hubiera algún conflicto entre Michelle y Telcel, pues no se van a regir por las leyes civiles, sino por las leyes de tipo mercantil. Entonces, en este sentido, descartaríamos el Código Civil Federal. Ahora, ya nos quedamos con el Código de Comercio y ya nos quedamos con la Ley Federal de Protección al Consumidor. En el Código de Comercio tenemos procedimientos de tipo judicial y procedimientos de arbitraje. En los procedimientos judiciales, sea juicio ejecutivo mercantil, o juicio ejecutivo oral mercantil, ordinario mercantil u oral mercantil, en ambos tipos, en todos los tipos de juicios mercantiles que prevé el Código de Comercio, está la posibilidad de terminar la controversia mediante un convenio, ¿no? Se puede hacer, es una terminación anticipada que el convenio, una vez que se ratifica, tiene carácter de cosa juzgada. Pero la naturaleza de ese medio de solución de conflictos, si bien admite la presentación de un convenio, lo cierto es que es de tipo judicial. ¿Y qué implica un procedimiento judicial? Un procedimiento contencioso, hay un conflicto detrás, ¿no? El acuerdo, llegar como tal a un arreglo, no es el fin último. Entonces, en esa medida descartaríamos el Código de Comercio. Y por discriminación, pues ya la D, nos queda la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque ahí sí hay un procedimiento como tal de conciliación que lo lleva a cabo la misma Profeco, la misma Procuraduría Federal de Protección al Consumidor. Entonces, ¿sabes qué? Yo, Michelle, ¿no? Yo acudo ante la Profeco, presento mi queja por escrito, Profeco la recibe, le asigna un número de folio, le hace una invitación a Telcel para que acuda a una sesión de conciliación, y a través de un experto en conciliación, pues se va a llegar a la posibilidad de concretar
ese problema que tienen y cómo se va a concretar a partir de un acuerdo conciliatorio. Entonces, por eso es que nos importa el tema de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Entonces, detalles como este es lo que puede influir en que respondamos una pregunta mal o en su defecto que la respondamos bien. Por eso, insisto, es muy importante hacer este tipo de metodologías. Entonces, pues ya abatimos la segunda lectura, que descartamos los incisos que no tenían nada que ver. Hicimos la lectura detallada en la que empezamos a relacionar los activos que nos quedaban con las palabras clave y por ende seleccionamos la respuesta correcta. Entonces, si ustedes estudiaran en Ceneval y si siguieran este tipo de pasos en vista de que pues no son expertos en mercantil o les cuesta un poquito, pues ya tendrían esta ventaja, ¿no? Frente a una persona que pues se avienta el examen así, a resolverlo como Dios debe entender. Entonces, pues ese más o menos es el detalle, ¿no? ¿Se entiende el comentario, amigos? Sí, Diego. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Quién ha litigado materia laboral? Yo no he litigado. Bueno, sí, una vez litigué materia laboral, pero en realidad fue muy breve el tiempo. Pero este problema como tal es de tipo laboral, seguridad social. Y aquí de entrada, lo que es laboral, seguridad social, siempre se va a ver beneficiado el trabajador, ¿no? Entonces, aquí yo les leo el reactivo. Juan se encuentra inscrito en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hace 15 días recibió una resolución mediante la cual se le otorga una pensión de cesantía por edad avanzada. Juan no está de acuerdo con el monto de la misma, por lo que ha decidido demandar al mencionado instituto en la vía laboral. Seleccione los requisitos fundamentales para que sea admitida la demanda. Y aquí tenemos una serie de requisitos, ¿no? La acción intentada, los fundamentos de derecho, el número de seguridad social, las pruebas, el nombre de los autorizados y los hechos que dan pie a la reclamación. Esto ya está más complicado, porque aquí incluso, aquí en los primeros reactivos podríamos decir, pues bueno, o sea, pues ya más o menos ahí como que le fui empatando y ya encontré que no es código de comercio, sino más bien es la ley de la propiedad. Pues está bien, pero aquí ya nos está dando ya elementos como tal concretos. Aquí la metodología va a cambiar un poco. Sí seguimos en el esquema de los 4 pasos: lectura general, identificar preguntas clave y palabras. Segunda lectura, descartar incisos distractores. Tercera lectura es relacionar los 2 restantes con la palabra clave. Y cuarto, pues ya seleccionar la respuesta correcta. Estamos en esta metodología. Pero ya cuando nos piden enumerar ciertas cosas, aquí sí nos vamos a enfrentar a una jugada distinta, ¿no? Ya el cambio de cancha hizo. O sea, ahorita ya no estamos en el primer tiempo, estamos en el segundo y nos va a costar acostumbrarnos, ¿no? ¿Quieren intentarlo? ¿O quieren que... No, sí, vamos a intentarlo mejor. Y ahorita les explico. No importa que... Aquí el punto es equivocarnos entre todos. Yo también lo hice. Así que el punto es, a ver, vamos con Liliana, por favor, si eres tan amable. Esto que tenemos aquí, vamos a hacerlo, ¿no? A ver, apóyenos, por favor, con la primera lectura rápida. Identificar la pregunta y las palabras clave, si eres tan amable. La pregunta creo que sería: selecciona los requisitos fundamentales. Requisitos fundamentales para que sea admitida la demanda. Ok, eso nos pide nada más. Excelente. Excelente. Requisitos fundamentales para que sea admitida la demanda. Muy bien. Esa va a ser la pregunta. Ahora, si nos puedes apoyar con las palabras clave.
palabra sería recibió una resolución. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí. No, a ver, ¿quién más? Yo digo que la palabra clave es la admisión de demanda. Esa es la pregunta, sí, nos está preguntando cuáles son los requisitos fundamentales para que sea admitida la demanda. Ok, ahora, Eh, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema sobre el cual versa esta pregunta? Que está inconforme con el monto. Exacto, no está de acuerdo con el monto de la misma, ¿no? Exacto. Entonces, no ha decidido demandarlo, pues, en el Instituto de la Vía Laboral. Ok, perfecto, ¿sabes? Cuando digo palabra clave, puede ser, sí, una palabra clave o incluso puede ser una oración clave. No hay límite, ¿no? Entonces, siempre identifiquemos pregunta, pregunta del reactivo o lo que nos está pidiendo en su defecto y la palabra o palabras clave, incluso la oración clave que esté metida entre líneas. Muy bien. Ok, entonces yo ya sé que este reactivo de Ceneval me pide conocer cuáles son los requisitos fundamentales para que sea admitida la demanda cuando yo demando al IMSS en la vía laboral, porque también se puede hacer eso. O sea, cuando yo ocurro a la Junta, bueno, cuando ya se podía litigar ante la Junta, si a mí el IMSS no me resolvía favorablemente siendo trabajador por temas de pensiones y demás, yo puedo demandarlo en la vía laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajador en la vía laboral tiene pues algunas ventajas frente a los patrones, por toda la cuestión histórica, digo, eso es conocimiento general, digo, ha habido una intervención del Estado en aras de proteger la clase obrera por toda la cuestión histórica, así que pues nos vamos a ver beneficiados de una manera u otra. Ahora, ya identificamos la pregunta y la oración clave en este caso concreto. Ahora vamos contigo, Gustavo. Segunda lectura detallada. Descarta dos incisos de este reactivo que no tengan relación con los conceptos clave. Tenemos el A, que nos dice la acción intentada, o sea, todo eso. De estos que están aquí, A, B, C y D, ¿cuáles dices? ¿Sabes qué? Estos no tienen nada que ver con el problema concreto. Bueno, si me escuchas ahí, es que igual estoy teniendo problemas en internet. Sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, es que, bueno, en este caso casi no sé de esto, pero para chequear cuáles son los requisitos para tener una demanda, ¿no? O sea, para que te la autorice. Y tiene que igual tener datos del demandante y el demandado, hechos, peticiones, todo eso. Y en las únicas que hay mínimo un dato del demandante es en la C y en la D, con el número de seguridad social. Entonces yo descartaría la A y la B. Ok, a ver. Gustavo nos dice que descarta la A. ¿Y cuál otra? La B. Y la B. A ver, Samantha. Ya Gustavo nos dice, ¿saben qué? Yo digo A y B. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Hay otra lectura? No estoy muy segura. Yo, la verdad, por lo que conozco de laboral, pienso que es la D, porque tiene que ver, ¿Descartarías la D o no. te quedas con la B? Sí, yo me quedaría con la D, ¿Okay? pero ahora estoy dudando, porque Okay. por una parte... No dudes. A ver si te voy a decir. Ok, entonces me quedo con la D. Mira, ahorita ahí les va. Digo, eso estaba, bueno, o sea, yo tampoco en su momento les sabía tanta laboral, ¿no? Pero lo que pasa aquí, cuando estábamos en el octavo semestre, ya estábamos tomando la acreditación Ceneval, es que, de hecho, se sugiere que así sea. Si no te sabes al pie de la letra los requisitos fundamentales que lleve de bar la demanda o la contestación
sea, que no te lo sepas todos. Mínimo conoce los que sí o sí tienen que estar, ¿no? Entonces, vamos a regresar acá al pizarrón. Y voy a borrar. Me gustaría aportar algo, Diego. Sí, sí, claro, claro, adelante, adelante. Yo haciendo mi razonamiento al primer momento en el que leo las respuestas, las opciones que nos brinda, pienso que en el inciso B, que el inciso C, los descarto al primer momento, porque el punto 5, que es en donde las dos lo contempla, dice nombre de abogados autorizados. En el caso en el que, pues, si no se tiene abogado, te pueden asignar un Asignar nuevo uno. oficio, así que no es Claro. como que totalmente obligatorio. Así que ese fue mi razonamiento. Claro, Y de ahí, entra Profedet, ¿no? O sea, ajá, o sea, digo, podemos, pero bueno, eso es un punto válido, por supuesto. Ahora, Erika, Sí, claro. Bueno, yo sí he litigado laboral. Es lo único que he litigado. Entonces, laboral. ¿Qué pasa con el laboral? Es una materia muy noble. Ay, perdón, no tengo la cámara prendida. El laboral es una materia muy, muy noble. Implica saber algo que hacen también con el amparo, con los niños, con las personas que también son del agrario, que no sé si alguien sabe qué principio es. la suplencia de la queja, ¿no? Ajá, exacto. Existe este principio, se lleva a cabo este principio por una razón, porque en teoría son personas que están vulnerables o que son personas vulnerables. Entonces, por eso no se les exige tanto, porque la propia ley, la ley del trabajo dice que no es necesario, incluso no es necesario que lo lleves como tal, así con un formato tan wow, en hojas tamaño carta o oficio. Incluso aunque lo presentaras en el escrito de una hoja, de una libreta, así a mano, te lo admitirían, porque el laboral no te exige tanta forma, tanta formalidad como otras materias. Y aún cuando aquí esto no se entendiera, la obligación que tiene la Junta, o en este caso los tribunales, es admitirlo. Ya una vez que lo admitió, va a recaer un acuerdo en donde te van a decir día tal, la secretaria, bla, 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 admite tal demanda con los siguientes aspectos, ¿no? Se solicita que, te dice como qué cosas le faltan, pues. Y te dice, le La falta prevención. esto, te prevengo para que en el término de 15 días, contados a partir de que surta efectos la notificación, tú vengas y me des los detalles sobre esto, es decir, que lo arregles tal cual. Eso te dice. Entonces, esta pregunta sí viene en el examen. Viene en el examen igualita, ¿eh? Así como ahorita nos la acaban de presentar, esta viene, yo me acuerdo muy bien que viene en el examen, y te va a preguntar cosas como estas. Entonces, esa es la razón. El laboral, el agrario, acuérdense, para los niños también, y no sé para qué otra, para la gente que es parte de las comunidades originarias. Igual los migrantes. Ajá, los migrantes, que son grupos vulnerables, va a existir esto, pero específicamente en el laboral sucede de esta manera. Entonces, esa es la razón por la que no es necesario que existan fundamentos de derecho, porque seguramente a alguien le quedó la duda hace un momento, pero ¿por qué te la van a admitir si no tiene fundamentos de derecho? Porque en civil siempre nos enseñan que una demanda tiene que tener derecho, pruebas y hechos, ¿no? Y etcétera. Pero en el laboral no. ¿Por qué? Pues incluso hay personas que no tienen un asesor. Y pues bueno, eso ya es otro tema. En fin, eso era lo excelente. Para no, muchísimas gracias, Erika. Muchísimas gracias. Les voy a dejar el fundamento jurídico aquí en el chat, ¿vale? Para que lo chequen. Buenísimo. Entonces, ya que sabemos todo esto, entonces, ¿con cuál sí, o sea, si nos faltara uno de esos, ¿con cuál sí nos podrían admitir la demanda? Pues sí, como dice Eri, a ver, ¿dónde está? O sea, los fundamentos de derecho, o sea, no nos es relevante en realidad. Entonces, yo ya tengo uno descartado aquí de toda esta lista. Entonces sé perfectamente que aquellos reactivos que tengan el 2
yo fácilmente los puedo descartar sin matarme tanto. Entonces, por ejemplo, ya sé que entre todos los requisitos que me piden, sé que no propiamente tengo que poner derecho. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué número es? Es el 2. ¿Y dónde está el 2? Está en el reactivo C. Y está en el reactivo A. ¿Ok? Entonces, ya, con uno que yo sepa que entre esos requisitos, pues no es indispensable, no es fundamental, yo descarto los que tengan ese número. Porque aunque pudiera haber uno que otro que sí sea fundamental, lo cierto es que pues ya está mezclado con el que no es fundamental. ¿Y qué creen? Ahí estaríamos mal. Ahora, a ver, vamos acá. Entonces, ya nos dicen que, a ver, necesitamos sí o sí 3 requisitos fundamentales. Ya descartamos los fundamentos de derecho. Entonces podríamos aquí válidamente decir, como se trata de un tema de seguridad social, ¿cómo nos identificamos ante el instituto? Digo, no nos identificamos como digo Enrique Silva Díaz, sino nos identificamos como un número de seguridad social. ¿Y cuál es el número de seguridad social? Aquí, o sea, aquí en este listado es el número 3. ¿Y dónde está el número 3? Ah, aquí está. Ok, correcto, correcto. Pero también no puedo llegar a decir, oye, ¿sabes qué? No me dieron esto. O sea, tengo que medio sustentarlo. Ah, entonces, yo necesito ¿qué? Necesito pruebas. 4. Pero a ver, esas pruebas por sí solas no me dicen nada. ¿Qué necesito también? Ah, necesito decir cómo pasó. Ah, son los hechos. Entonces ya, yo aquí ya respondí mi reactivo, ¿verdad? Y si ven, por ejemplo, en el B, está el 4, que son las pruebas, ¿no? Pero está mezclado con el 5, ¿qué creen que son? Son los abogados autorizados. Pero está mezclado con el 1, bueno, pues es que no te piden forzosamente que tú designes la acción que estás intentada, ¿no? Entonces, para mí es algo muy, muy positivo el hecho de tener en cuenta esta metodología cuando te piden señalar elementos con uno que tengas, que no te sirva para nada, con ese puedes ir tachando los activos que sí tengan ese número que no te sirve de nada. En este caso, ¿cuál era el número que no nos servía de nada? Pues era el 2, que eran los fundamentos de derecho. ¿Y dónde veíamos el 2? En el inciso A y en el inciso C. ¿Ok? Entonces con esto ya automáticamente los descartaríamos. Y por otra parte, pues el B, pues, a ver, aquí está. El B, o sea, sí tendría alguna relación nada más con el tema de las pruebas, pero no con el tema de los abogados y no con el tema de la acción intentada. Entonces, por discriminación nos quedamos con el inciso D. Ok. ¿Se entiende la explicación, amigos? Sí, muy bien. Sí. Sí. Excelente, excelente, excelente. La idea es eso, es identifiquen un número que no les sirva de nada. Con ese número que no se les sirva de nada, van a ir, digamos que este 2, hagan de cuenta que es la manzana podrida. Y los otros quizá puedan ser que sean las manzanas buenas, ¿no? Y que sea la manzana podrida, te pudre lo demás. O sea, ya está el 2, te pudre por completo al C y al A. Entonces, vámonos con los que quedan. A ver, también, por ejemplo, si ya descartamos A y C, pues incluso podemos volver a hacer el ejercicio con el inciso B y el D. Misma mecánica. A ver, acción intentada, pues bueno, o sea, pues no me la pide el código. 4, bueno, ahí sí tengo que yo tener pruebas. Pero ¿qué creen? Nombre de abogados autorizados, pues no me lo piden. Bueno, pues aquí ya también yo descarto. Y ya me quedaría, insisto, con estos 3, 4 y 6. Mi consejo, no se vayan así cuando les pongan el listado, no se asusten, no se asusten. Claro, aquí nos estamos tomando más tiempo
porque pues entiendo que apenas están conociendo esta forma de resolver este tipo de reactivos en concreto. Pero ya ustedes cuando se enfrenten a reactivos como estos que, como dice la licenciada Erika, les van a tocar, y no solamente de laboral, sino de civil, administrativo, las materias que ustedes gusten. Entonces, no se asusten, sino vayan viendo los que a ustedes no les sirven. Y con eso, pues, pueden atender muy bien ese tipo de reactivos. Muy bien. Entonces voy a borrar por aquí. Ok. ¿Cómo vamos con el tiempo? Son 8:20, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Esto ya, ok. A ver, Liliana, si nos puedes apoyar con el reactivo 5. Sí, reactivo 5. Marisela contrajo matrimonio en el estado de Jalisco. Después de 2 años nace su única hija y cuando la niña tenía 6 meses de edad se pelea con su esposo. Deciden separarse y se viene a vivir a la Ciudad de México. 10 años después, ella solicita una pensión alimenticia para su hija, pues el papá le deposita ciertas cantidades de manera irregular. Las normas que regulan la forma en que debe presentar su demanda se encuentran en... ¿Ok? Código Civil Jalisco, Código Civil Ciudad de México, Código de Procedimientos Civiles Jalisco y Código de Procedimientos Civiles Ciudad de México. Muy bien, gracias, Liliana. Ahora, pues, quedándome contigo. Mismo ejercicio. Identificar pregunta y palabras clave. Si eres tan amable. Sí, la pregunta sería normas que regulan la forma en que presentar su demanda. Perfecto. A ver, pues, ¿dónde está la regulación de la demanda? ¿Ok? Perfecto. Y, a ver, muchas gracias, Liliana. Michelle, a ver, ¿cuál sería la palabra clave? La palabra clave sería... O el problema, no puede ser palabra, puede ser un problema. Pues la pensión alimenticia. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la pensión alimenticia? Se quiere solicitar, ¿no? Así es. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una solicitud de pensión alimenticia para su hija. No nos es relevante el hecho de que deposite ciertas cantidades de manera irregular. Tampoco nos es relevante que contrajo matrimonio en el estado de Jalisco. No nos es relevante. Ni que tampoco se fue a vivir a la Ciudad de México, mucho menos. Nos es relevante que ella está solicitando una pensión alimenticia para su hija y que quiere saber, o incluso su abogado, pues, cuál es la norma que va a regular la presentación de la demanda. A ver, Gustavo. Una duda. ¿Importa el lugar en donde fue el divorcio? O sea, donde se llevó a cabo todo el registro, todo eso del divorcio. No sé si tiene relevancia. Eso es un tema fundamental, porque para demandar cuestiones de derecho familiar, no importa dónde tú estés. Por ahí revisen, a ver, necesito buscaros un código, a ver, denme un segundo. A ver, Código de Procedimientos Civiles Tabasco. A ver. Ahí está.
A ver, déjenme, les busco una cláusula que está en el código. No está. No está reformado esto. Se los quiero buscar, pero necesito un poco de tiempo. A ver. Ajá. Cimiento. No, no está. No sé qué es esto. Hay una regla en el Código de Procedimientos Civiles, se los quiero aclarar, incluso cuando veamos procesal civil, o sea, todavía estamos muy en tiempo de ver procesal civil, pero en las relaciones familiares y propiamente juicios de alimentos, puede ser que tú estés en Ciudad de México y tu esposo en Jalisco, pero ¿qué es lo que va a pasar? Tú presentas la demanda en el juez de Ciudad de México y el juez familiar de la Ciudad de México va a ordenar que se notifique a la persona que está en Jalisco. ¿Y cómo se llama cuando un juez solicita a otro juez de otro estado o de otro municipio que continúe un procedimiento? Se llama un exhorto. Entonces, en este caso, el juez común, el juez familiar de Ciudad de México, tendría que mandar un exhorto en este caso, al juez familiar allá en Jalisco, para que pudiera notificarle a esta persona que hay una demanda de alimentos en su contra. Y a partir de eso, pues, contestar la demanda y continuar todo el procedimiento. Entonces, no como tal, no es una regla que tú tengas que estar propiamente en Jalisco, donde está tu esposo. En los procedimientos donde se ventilan cuestiones, por ejemplo, mercantiles, sí importa dónde estés tú, por ejemplo. Haz de cuenta que Michelle y yo celebramos un contrato de, no sé, un contrato de mutuo, un contrato de depósito mercantil. Y yo en el apartado ahí, en ese contrato, yo pongo, la última cláusula, pongo, así en letras muy chiquitas, que cualquier cuestión derivada de la aplicación e interpretación del presente contrato se va a resolver por los tribunales de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro tipo de jurisdicción. Entonces vamos a suponer que Michelle y yo estamos en Cancún, ¿no? Celebramos un contrato mercantil porque queremos hacer un desarrollo inmobiliario. En el caso de que Michelle y yo tuviéramos conflictos de tipo contractual y Michelle quisiera demandarme, él me tendría que ir a litigar a la Ciudad de México, porque renunciamos a la competencia de los tribunales, en este caso de Quintana Roo, en el caso de que estemos en Cancún. Ahí sí importa dónde estamos, porque yo podría presentar la demanda ante un juez civil en el estado de Quintana Roo. Tendría que yo obviamente ofrecer el contrato, pero para efectos de la admisión de demanda, el juez dice, no, ¿sabes qué? Es que yo no soy competente porque hay una disposición contractual de que Michelle Filiad y Diego Silva se sometieron a los tribunales de la Ciudad de México, entonces yo no soy competente. Entonces, ahí sí importa dónde estés situado y ante qué tribunal te vas a presentar. Pero estamos hablando de materia civil o mercantil. Pero en materia de relaciones familiares, eso no va a importar, porque hay un concepto que rige a las relaciones familiares, que es el interés superior del menor. Entonces, el juez familiar tiene que garantizar por los medios posibles que los menores no se vean afectados en eso que se llama interés superior del niño o de la niña. Y para eso tendría que dar todas las facilidades posibles para garantizar este acceso a la justicia cuando se reclama por la vía judicial un tema de pensión alimenticia. Muy bien, no, pues ya me extendí. Bueno, entonces pues ya aquí descartamos, perdón, ya hicimos lectura rápida, pregunta y palabra clave. Muy bien. Segunda lectura detallada. Bueno, yo creo que aquí ya les di la respuesta, ¿no?
Descarta dos incisos que no tengan relación con los conceptos clave. A ver, ¿qué nos pueden decir? En este caso, pues, como ella habita en la Ciudad de México, pues no le conviene el de Jalisco, o sea, los dos códigos, entonces pues se descartarían esos, ¿no? Código Civil Jalisco y Códigos de Procedimientos Civiles Jalisco, ¿no? Descartamos eso. ¿Están de acuerdo con lo que dice Gustavo? Yo descartaría los dos sustantivos. Ok. Dos sustantivos. A ver. Incluso Código Civil Jalisco, Código Civil Ciudad de México. Muy bien. Hice una buena observación, ¿eh? O sea, porque realmente las cuestiones de demanda pues se regulan en el Código de Procedimientos. Sea Jalisco o CDMX, los requisitos de la demanda están propiamente en un Código de Procedimientos. Bueno, sí, es válido también. ¿Alguien más, amigos? No, yo creo que está muy bien. Entonces, pues sí, ya descartamos incluso hasta nos echamos la tercera lectura, es descartar el inciso, de escoger los dos relevantes. Entonces, pues ya por discriminación nos quedamos con ¿cuál? Con el inciso D, que es Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y así. Pues así básicamente estamos con el tema de reactivos de tipo Ceneval. Muy bien. Y ya para ir al último ejemplo de reactivos, que ahí sí la complejidad va a aumentar. A ver, déjenme. Okay. Okay, esto yo se los leo, no se preocupen. Proveedora de suministros médicos SADCB ha sido sometida a un procedimiento de visita domiciliaria practicado por auditores de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla 1. El procedimiento inició el 28 de abril de 2021 y terminó el 28 de mayo de 2022, dando lugar a la adjudicación de un crédito fiscal de 14 millones de pesos por contribuciones omitidas en el ejercicio 2019, más recargos, multas y actualizaciones. El Consejo de Administración de la proveedora ha decidido emprender acciones contra la resolución del SAT debido a que posee vicios de forma. Pregunta: ¿cuál es el medio idóneo para combatir la resolución del SAT? Esto ya es más complejo de lo que hemos visto en ejercicios anteriores. Entonces, yo lo voy a resolver con ustedes, porque pues no hemos visto materia fiscal y sé de lo que ustedes nos comentaron, que pues es el área de oportunidad que más está profundizada, pero no se preocupen. Bien, aquí hay una serie de temas. Estamos hablando de una facultad de comprobación que es la visita domiciliaria. Es decir, el SAT en el artículo 42 del Código Fiscal, déjenme se lo rectifico, pero sí, es el 42 del Código Fiscal de la Federación, establece una serie de facultades que tiene. A ver, aquí está. Sí, es el 42 del Código Fiscal. Sí, es el código, es el 42 del Código Fiscal. Por ejemplo, el SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un órgano desconcentrado, es decir, la Secretaría de Hacienda delega a un órgano dependiente de esa secretaría para que se encargue de toda la cuestión de la recaudación fiscal. ¿Cómo se ejerce la recaudación fiscal? De múltiples maneras. Una de esas es que durante los ejercicios fiscales el SAT practique medios de revisión para cerciorarse que las empresas o que las personas físicas o morales han contribuido oportunamente con sus contribuciones de acuerdo a lo declarado. Entonces, una de esas formas de cerciorarse es a través de las visitas domiciliarias.
previstas en la fracción tercera del 42 del Código Fiscal. Las visitas domiciliarias inician con una notificación que te dicen qué es lo que se va a resolver, qué es lo que se va a revisar, qué se está buscando con esa revisión, el fundamento jurídico, por supuesto, y quién expide esa acta de notificación, perdón. También te pueden solicitar incluso, vienen las firmas del funcionario competente, vienen requisitos mínimos. Entonces, ahí se especifica la fecha en la que inicia y la fecha en la que va a terminar. Estas fechas tienen que estar de acuerdo con lo que establece la fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, del 42 del Código Fiscal. ¿Y qué es esto? Que realmente las prácticas de visitas domiciliarias no pueden durar más de un año. Es decir, tienen que durar 12 meses. Entonces, vamos a ver. Ya les di una fecha, 28 de abril de 2021 y termina el 28 de mayo de 2022. Si nos vamos si nos atenemos a lo que dice el 42 del Código Fiscal, que no tienen que durar más de un año, ahí ya tenemos ganado el asunto. Porque yo puedo llegar con el medio de impugnación, que ahorita les digo cuál es. ¿Sabes qué, autoridad fiscal? Tú me estás diciendo que me vas a revisar este ejercicio que inicia tu revisión a partir del 28 de abril y se supone que tiene que terminar 28 de abril de 2022 y tú me estás terminando un mes después. Entonces, por ende, tu resolución que me da 14 millones de pesos es ilegal, porque simplemente no se ajustó al procedimiento que está establecido en el propio Código Fiscal. ¿Y qué creen? Hay derechos humanos en materia fiscal, y un derecho humano es el debido proceso. Y el debido proceso implica, no solamente en materia penal, sino en otras materias como la fiscal, que yo sepa a qué atenerme, y que sepa que los procesos, que los plazos que están ahí, previstos en la legislación aplicable, se van a respetar por las autoridades que practiquen el procedimiento que ustedes gusten, sea penal, sea civil, administrativo, o incluso sea de revisión. Entonces, si nos vamos con el medio de impugnación idóneo para combatir la resolución del SAT, porque ¿qué creen? Cuando ya termina mi visita domiciliaria, se van emitiendo actas, hay un acta de inicio y un acta final. Las actas que se van emitiendo a lo largo se llaman actas parciales, lo que va encontrando SAT y lo que va requiriendo. Ya cuando termina, se emite el acta parcial. Ya que tenemos el acta parcial, el órgano que lo emite procede a emitir una resolución. Esa resolución es un acto administrativo y los actos administrativos se pueden impugnar. De esta manera, entonces, tenemos diversas maneras para impugnar actos administrativos, sean del SAT o sean de cualquier otra dependencia, pero particularmente actos del SAT se van a impugnar por los medios que prevé tanto el Código Fiscal como legislaciones distintas. En este caso, lo que nos está preguntando este reactivo es ¿cuál es el medio de impugnación idóneo para combatir una resolución emitida por la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla, en la que me están adjudicando 14 millones de pesos más multas de cargos y actualizaciones? Si nos vamos al artículo 116 del Código Fiscal, a ver, aquí está. A ver, el Código Fiscal. Contra actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer recurso de revocación. Entonces, es un medio que yo, contribuyente, tengo a la mano para impugnar ante el mismo SAT determinaciones que el propio SAT me está dando. Entonces, pues ahí, salvo que lo platiquemos en el apartado en el bloque de fiscal, pero lo que me interesa es lo siguiente. Ceneval te va a pedir que tú adoptes una postura institucional. Esto es, que tú te apegues mucho a lo que dice la ley,
porque quizá como abogado, tú puedes resolver un problema de múltiples maneras, pero lo que dicen ahora es, a ver, yo quiero que tú me des el caminito a seguir. En este caso, de Guadalupe, disculpa, no había visto tu mano levantada. Una disculpa. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Claro Ok. que sí, claro que sí. Bueno, mi duda se centra en que, como acabas de mencionar, que las resoluciones del SAT son actos administrativos. Yo hubiera optado por un juicio contencioso administrativo, por lo que es un acto administrativo y tiene que cumplir con los elementos de los actos administrativos. Entonces, tal vez por ahí yo me hubiera colado, pero sí pues me llama la atención que nos comentas que es un recurso de revocación. Es que eso es lo que voy, porque la interposición del recurso de revocación es opcional. Digamos que en materia administrativa no necesariamente tienes que agotar el recurso de revocación. Digo, hablando en materia fiscal, no necesariamente lo tienes que agotar. Pero para efectos de Ceneval te dice, a ver, yo quiero que me agotes lo más inmediato que tienes. No te me vayas a las grandes ligas. Vete a lo inmediato. ¿Y qué es lo inmediato? Es el recurso de revocación. Digamos que tenemos recurso de revocación, sería nuestra primera instancia, lo pongo muy entre comillas, muy entre comillas. Segunda instancia sería el contencioso administrativo. Y pues ya en este caso nos iríamos al amparo, ¿no? Aquí no viene amparo directo. Entonces, tendríamos que irnos por el recurso de revocación, porque es lo más inmediato que tenemos a la mano. Los recursos administrativos, sea el recurso de revocación previsto en el Código Fiscal, sea el recurso de revocación previsto en la Ley de Comercio Exterior y en la Ley Aduanera, son medios diseñados para que el gobernado pueda incluso hacer que la autoridad rectifique su postura. Entonces, digamos que sí es válido también impugnar una resolución de SAT mediante el contencioso administrativo, pero dice, bueno, yo quiero que sea el idóneo. ¿Y que tengo que entender? Porque sea el medio de impugnación idóneo, pues el que yo más tenga a la mano, que es el recurso de revocación, en el 116 del Código Fiscal. Ya posteriormente, si a mí en el recurso no me resuelven de forma favorable, entonces yo me puedo ir al juicio de nulidad, al juicio de contencioso administrativo, impugnando ya no solamente la resolución que me dice que yo debo 14 millones de pesos, sino ya puedo impugnar simultáneamente la resolución recaída del recurso y la resolución que fue impugnada originalmente. Entonces, esa es digamos como que la magia, ¿no? del contencioso administrativo. Entonces, porque incluso si lo vemos de esta manera, pues yo en el contencioso, o sea, yo me podría ir por la resolución de los 14 millones de pesos y por la resolución recaída al recurso. Pero aquí en el recurso de revocación, yo estoy impugnando solamente estos 14 millones de pesos. Y es lo que, insisto, es lo que más tengo a la mano. Entonces, ¿por qué no amparo indirecto? Porque el amparo procede casi contra todo. Pero realmente, no nos convendría tanto. O sea, de hecho, siendo sincero, no he visto que se impugnen resoluciones fiscales por amparo indirecto. Al menos yo no lo he visto. Porque la cuestión del amparo indirecto, yo lo veo de esta manera, es que, ok, todo lo que no esté previsto para el amparo directo, mandarlo al indirecto. Podría válidamente intuirse de que pues se puede hacer por el amparo indirecto, pero pues que creen, no es la vía adecuada para ello. Bueno, entonces no puede ser recurso de revisión porque el recurso de revisión es un medio que está previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo es la ley que rige para todas las dependencias de gobierno, sea Secretaría de Economía, ¿no? Sea Secretaría de Turismo, sea Secretaría, Secretaría de Marina, ¿no? O sea, Secretaría del Medio Ambiente.
¿Y por qué pasa esto? Porque hagan de cuenta, antes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cada dependencia tenía su propio reglamento y sus propios recursos. Entonces, el recurso que quizá pudiera tener Secretaría de Economía para impugnar una resolución, se iba a llamar de otra manera en comparación con el recurso que tenga previsto, no sé, la Secretaría de Turismo. Entonces, era muy complicado en realidad aprenderte recurso por recurso. Lo que se hace es, hacemos una ley homóloga para todas las dependencias y que el mismo recurso, y que el recurso de revisión que resuelva la instancia competente de Secretaría de Economía, sea el mismo recurso que resuelva la instancia competente de Secretaría de Turismo, pues, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, los actos fiscales, pues todo lo que emita el SAT, se va a regir netamente por el Código Fiscal de la Federación, y los medios de impugnación previstos en ese sentido son los que va a prever el código. ¿Y cuál es? El recurso de revocación. Entonces, pues sí, nos quedaríamos, a ver, voy a volver a rayar, permítanme un momentito. A ver, ¿dónde está? Entonces, nos quedaríamos con el recurso de revocación. No se preocupen por esto, realmente esto es una pues no sé si introducción, sino más bien un comentario sobre derecho procesal fiscal, pero es que este tipo de ejercicios sí vienen en el Ceneval. Digo, quizá no la pregunta así como tal concreta, pero sí que te planteen un tema en el que hay una revisión fiscal practicada por SAT, que hay una resolución dictada por SAT y que a ti te interesa impugnar esa resolución que dictó SAT. Entonces, pues este es nuestro medio de impugnación. Es artículo 116 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, esto es, el juicio contencioso administrativo, no sé si han tenido la oportunidad de participar en un juicio ventilado ante el Tribunal Fiscal, pero para todas las cuestiones administrativas, vamos a decir que el juicio contencioso administrativo es vamos a decirlo, pues es mi instancia ordinaria. O sea, yo, insisto, yo puedo decidir si me voy o no al recurso de revocación y no pierdo nada. Porque fácilmente yo tengo a la mano el juicio contencioso administrativo. Ya ahí, ya si lo pierdo, pues viene el amparo y demás, ¿no? Pero pues bueno, este es el comentario. Artículo 116 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues básicamente aquí ya tendríamos, ¿no? El tema resuelto. Ahora, ignorando todo lo que les dije, ¿cómo procederíamos a hacerlo de conformidad con la metodología de 4 pasos? Pues bien, primera lectura rápida, identificar la pregunta, medio de impugnación idóneo para combatir la resolución del SAT, ¿ok? Palabras clave del reactivo, aquí se les dio la respuesta, es emprender acciones contra la resolución del SAT, debido a que posee vicios de formas. Entonces yo quiero impugnar una resolución del SAT porque tiene vicios de forma. Yo tengo que saber cuál es el idóneo. Procedemos a descartar. Descartamos amparo indirecto. Descartamos juicio contencioso administrativo, porque como le comenté, el amparo indirecto es el medio extraordinario y el juicio contencioso administrativo, pues, es mi primera instancia, pero yo para efectos de Ceneval tengo que ser más institucional. Entonces me voy con lo inmediato, con un recurso administrativo. Pero los actos del SAT se van a impugnar conforme a sus propias leyes, no conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, ya no me voy por el recurso de revisión, sino me voy
por el recurso de revocación. Entonces, yo aquí ya seleccioné mi respuesta correcta, descarté reactivos distractores, amparo indirecto y juicio contencioso, seleccioné los reactivos que tenían relación y de esos dos pues me quedé con el que favorablemente respondía la respuesta. La pregunta, perdón. Y pues así tenemos el tema. Muy bien. Aquí está una carita feliz. Muy bien. Y pues, a ver, voy a volver a borrar esto. Pues muy bien. Así es, así se comporta el Ceneval. Así voy a dejar la grabación porque creo que ya